Vamos a conversar con el profesor Félix Arellano, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Bienvenido nuevamente a Benepress. Buenos días, un saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Fíjese, hoy el embajador Tarre Briceño ha dicho en días pasados que hoy él va a pedir que se comience a hablar del TIAR en la OEA en torno a lo que está sucediendo en Venezuela y que se empiece su aplicación o que se empiecen a dar los pasos para su aplicación. ¿Qué podemos esperar el día de hoy en esta reunión? Bueno, mira, yo creo que lo que se está diciendo tiene mucho de verdad. Lo que no hay es que sobredimensionar el tema y generar enormes expectativas. La incorporación de Venezuela al TIAR yo la veo tremendamente sencilla porque esa es una organización pequeña de un menor número al de la OEA. El TIAR no tiene 34 miembros, tiene mucho menos, de tal manera que los números para las votaciones son mucho menores. Así que de estar Venezuela, estar Guaidó, el embajador Tarre en la silla del TIAR, eso lo veo relativamente fácil de lograr. Además, el TIAR puede ser otro escenario más en la búsqueda de alternativas. Luego, los que han creado la expectativa de que el TIAR es un mecanismo para el uso de la fuerza, ahí es donde han exagerado. El único organismo que tiene potestad directa y monopolio absoluto del uso de la fuerza se llama el Consejo de Seguridad. El TIAR lo que sí abre es la posibilidad de mayores medidas que no lo contempla la Carta de la OEA ni la Carta Democrática Interamericana. La Carta Democrática solo contempla la posibilidad de la suspensión. El TIAR sí contempla medidas de carácter económico, comercial, bloqueos, embargos. Iría en la línea, es un texto muy parecido al protocolo del Mercosur, al protocolo de Ushuaia. Es amplio en opciones, pero el tema militar tiene que ser consultado con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Si un grupo de la OEA pretendiera formar una acción colectiva, eso tiene que consultarse con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de tal manera que ahí aparece el veto de Rusia. En el tema militar, me parece exagerado crearse expectativas. Que puede ser un mecanismo para acciones más duras de países miembros de América, sí, es verdad, pero yo también tengo dudas de que ellos estén dispuestos a hacerlo, porque ya lo podrían haber hecho. Se podrían haber sumado de manera individual a las sanciones económicas que ha impuesto Estados Unidos y no lo ha hecho México, no lo va a hacer con López Obrador, no lo ha hecho Brasil, no lo ha hecho Argentina, de tal manera que creo que el TIAR va a ser un importante escenario para explorar opciones, pero repito, la opción militar no está planteada como se señalan algunos sectores en Venezuela. Hay algunos sectores en el país que han definitivamente elevado estas expectativas con respecto al TIAR y que de alguna manera pudieran hacer que las personas que creen que esto es así, en una invasión militar que van a sacar al gobierno, pudiera ser quizás hasta una torpeza más en medio de los movimientos políticos, ¿no? Bueno, pero yo creo que son grupos radicales que tú no tienes cómo controlarlos. El que agarre un teléfono, no duerma toda la noche, invente historias y la gente lo crea, pues qué pena. Hay grupos interesados en generar caos, en el bloque en el poder hay interesados en generar divisiones, fraccionamiento, desesperanza. Yo creo que si alguien preocupado, interesado, disciplinado, simplemente se mete a las páginas, si tiene aparaticos, que puedan recurrir a la información y revisa la normativa del TIAR. Y ahí puede ver que no se van a hacer milagros, que de todas formas implica votación, que implica, aunque tiene un menor número de miembros y en consecuencia la votación es un poco más flexible, eso no significa que todos los países de América Latina que son miembros del TIAR comparten medidas duras, no las han aplicado, repito, y sobre todo lo que algunos sueñan, que es el tema militar, eso, repito, tiene que pasar por una consulta con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahora, entonces pudiéramos pensar que lo que ocurre en la OEA en medio de esta reunión, que no es la primera y la última, seguramente vendrán más en torno a este tratado,
Pero esto significa de alguna manera, se lo pregunto, profesor, ¿significa de alguna manera más presión para el gobierno de Nicolás Maduro, o Nicolás Maduro, que también debe saber que no habrá ninguna invasión militar que salga de allí, ellos no lo tomarán en cuenta como tal? Es muy seguro que ocurra lo que tú acabas de decir, no les importa mayormente los organismos internacionales, ellos están tratando de concentrarse en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que arranca dentro de 1 o 2 semanas en Nueva York, y donde ellos tienen un enorme respaldo del movimiento de países no alineados, de países africanos y de muchos gobiernos autoritarios del mundo. De tal manera que sí, yo creo que la expectativa de que se aprueben cosas en la OEA y en el TIAR, esa es correcta. Creo que sin mayores problemas se va a incorporar claramente Venezuela, se va a discutir el tema, puede ser que se abra el abanico a que otros países de la región apoyen medidas y eso puede afectar, puede incrementar la presión. Ahora, profesor, fíjese que usted hablaba de la Asamblea General de Naciones Unidas, que se va a llevar a cabo creo que después del 23 de septiembre, si mal no recuerdo. Sí. ¿Qué le parece a usted o cómo analiza usted que Juan Guaidó pueda hasta el momento tener alguna representación, si es que acaso no va el propio Guaidó a Naciones Unidas? ¿Usted cree que lo reciban en Naciones Unidas No creo que ese escenario es factible. Allí hay un nivel, una comisión de acreditaciones que ya debe haberse instalado, sí. Y hasta ahora las Naciones Unidas no reconoce un gobierno alternativo. En consecuencia, la delegación oficial es el Poder Ejecutivo, el que controla el Poder Ejecutivo y no el Poder Legislativo. Ese precedente, si se generara, pues es muy delicado en Naciones Unidas, porque en muchos países entonces los poderes legislativos dirían: los representantes somos nosotros. Claro. Eso se logró en la OEA, pero no se logró, por ejemplo, en el Fondo Monetario Internacional. De tal manera que en el caso de Naciones Unidas, cualquier intervención del señor Guaidó o alguno de sus representantes sería informal, sería en algún grupo de trabajo informal. Toda reunión formal va a estar bajo las reglas de la acreditación oficial, que ya se debe estar aclarando. Antes de iniciarse la asamblea, queda clarificado cuál es la delegación de cada país. Bien. Era interesante aclarar ese punto, porque también se comienza a hablar de alguna representación del gobierno de Guaidó en Naciones Unidas, pero bien, era importante aclararlo con Seguro usted. Que sí pueden tener actuación en grupos informales. Si se diera una reunión del Consejo de Seguridad de manera informal, el Consejo invita a todas las organizaciones que quiera invitar, pero eso sería una reunión informal. Bien, bueno, pero tendría algún contexto político importante, ¿no? Allí que se han escuchado. Absoluto, claro, ¿no? Además de que debería estar la oposición en Nueva York, porque tenemos un documento extraordinario a nuestro favor, que es el informe de la señora Michelle Bachelet.